Hola, hola, buenas noches, hola, 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 hola. Bien, estamos ya en la hora para comenzar nuestro programa de hoy, martes. Un día muy especial, ¿verdad? Un día para poder hablar de algo muy importante. La invitación ha sido hecha para cada uno de ustedes en este momento, en esta hora y en este día. Así que vamos a comenzar, vamos a eh, interactuar con nuestro programa de cada martes. Así que saludamos a los que están conectados, a los que se van a conectar y también a través de nuestro canal de YouTube. Así que amigos, bueno, vamos a conocer algo especial, vamos a aprender a tener una buena interpretación de lo que ya le hemos comentado, ¿verdad? En nuestra publicidad, en nuestros videos cortitos de invitación. Bien, las 8 de la noche en Chile, eh, en un día martes, ya martes 22 si no me equivoco, ya martes 21 me parece, martes 21, ya estamos un poquito atrasados o cambiado con nuestro horario. Esperamos que nuestros amigos se conecten, que podamos interactuar porque vamos a conocer algo muy importante en este día especial, ¿ya? Así que bienvenidos y esperamos aprender. Esa es la idea. Esa es la idea de poder aprender y así tener una clara idea, un claro mensaje de nuestra palabra de Dios. Nuestra digo porque la tenemos, pero es de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Así que la idea es aprender, aprender a cómo eh, tener en cuenta lo que en este caso vamos a comentar. Ya vamos a comentar a través del apóstol Pablo en Primera de Corintios. Vamos a ver lo que él nos va a hablar, cómo poder entender lo que él dijo, cómo lo dijo, para quién lo dijo y por qué lo dijo. ¿Ya? Hay muchas cosas que no es fácil de entender. La misma Biblia nos habla que algunos, ¿verdad?, van a torcer las escrituras porque no la van a entender o la van a entender del punto de vista de ellos. ¿Ya? Así que las 8 de la noche, entonces, en Chile, estamos transmitiendo acá en vivo y en directo de nuestro país, Chile, en este día martes. Ya, los días pasan rápidamente y vamos a esperar a nuestros amigos, si alguien por ahí, ¿verdad?, ya está conectado. Así que les saludamos cordialmente en esta hora de la noche ya, ¿eh? Ya hora de la noche en que estamos ya en este día martes 21. Bueno, yo sé que la vida no es fácil, en todo sistema, ¿verdad? En todo el mundo están pasando cosas, en todo el mundo están sucediendo y se está cumpliendo lo que está profetizado hace muchos años ya, hace más de 5.000 años desde el momento en que Jesús, ¿verdad?, en el Edén hizo algo maravilloso para enseñarles a Adán y Eva la tragedia del pecado, ¿ya? Así que les saludamos a los que se están conectando, bienvenidos, estamos esperándole para poder desarrollar nuestro programa eh, en este día martes 21. Si no me equivoco, aquí estamos transmitiendo desde New Zealand, ¿verdad? Acá son las 12 del día, ¿ya? Las 12 del día, de un día muy bonito, lluvioso aquí en Auckland. Estamos en Auckland y no por eso aprovechar la tecnología para estar con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con aquellos que invitamos cada martes a aprender. La iglesia también tiene alguna tarea que hacer. Por ahí he escuchado que hay un paro. Bueno, el mundo poco a poco, hermanos queridos, estamos entrando en, en las últimas, en las últimas, digamos, pistas o trazados para nuestra gloriosa esperanza que tenemos nosotros los cristianos. El Señor es amplio, Él invita a todo el mundo, pero no todo el mundo responderá porque así también está profetizado. Tenemos libertad, no significa que todos se van a salvar ni todos se van a perder. Queremos salvarnos los que queremos y los que no crean, bien, tienen libre albedrío. Eso es lo más lindo. ¿Ya? Así que espero que podamos aprender. El tema no es muy difícil de comprender, pero la idea es
cómo poder interpretarlo. Ese es nuestro programa de cada martes en el contexto, ¿verdad?, de conociendo algo más. Tenemos un material muy importante, ¿verdad?, que lo estamos estudiando cada martes, este material, ¿verdad?, que se llama Interpretación de las Escrituras. Nuestros hombres de nuestra iglesia estudian, investigan, escudriñan tanto la historia universal como también los libros griegos, como también los libros y de otros personajes para poder entender y darle la mejor interpretación, porque hay muchas cosas que han quedado en el pasado, ya hay muchas cosas, nosotros no estuvimos ahí, ni nuestros magísteres, ni los más eruditos han estado ahí, siempre se ha llegado a la conclusión, ¿verdad?, por los datos, por las cosas que están escritas también y de lo que está documentado, ¿ok? Así que ese es nuestro desafío en esta jornada, ¿ya? Así que a las 8 de la noche, con 6 minutos de Chile, para poder empezar, para poder interactuar, para poder desarrollar nuestro mensaje. Nuestro mensaje ya de, viene de este texto bíblico de Primera de Corintios. Ahí se los vamos a compartir ya. Vamos a compartir ya nuestro mensaje en esta mañana, en esta noche ya de allá de nuestro querido país de Chile, ¿ya? Así que ese es el texto que queremos conversar. Enseñó Pablo o enseña Pablo que todas las cosas son lícitas para el cristiano, porque el texto bíblico de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Cómo pueden todas las cosas ser lícitas?, se pregunta, ¿verdad?, en esta hora para Pablo, cuando Pablo tenía en cuenta la ley de los 10 mandamientos. La ley que está ahí en Romanos capítulo 7, versículo 12. Lo vamos a ver en un ratito más. Bueno, donde este decálogo moral prohíbe claramente muchas cosas. Ustedes saben que tenemos los 10 mandamientos, que son 6 para Dios, 4 para Dios y 6 para nuestra relación como personas, como seres humanos, ¿verdad?, como compatriotas, como familias, amigos. Entonces, la pregunta que corresponde hacernos es, obviamente la frase todas las cosas me son lícitas, ¿no pueden ser tomadas en un sentido absoluto? Entonces, ¿por qué qué nos está diciendo Pablo aquí? ¿Cuáles son los límites de la libertad religiosa? Vamos a ver, ¿verdad? Aquí vamos a tratar de comprender por qué Pablo dijo estas cosas y por qué las dijo. Si Pablo tenía muy claro que hay una gran diferencia entre un mundano y un cristiano. Hay una gran diferencia en lo que podemos hacer como cristiano y lo que no podemos hacer como cristiano. Tal vez al leer uno da la impresión de que el apóstol Pablo está diciendo todo es lícito, es decir, el cristiano puede hacer todo lo que se le venga a la cabeza. Total, hay algunas que no convienen, pero las puede realizar. ¿Ya? Más Pablo vuelve a insistir, todas las cosas me son lícitas. Pero responde él que él no se va a dejar llevar, no se va a dejar embaucar, no se va a dejar esclavizar por alguna de esas cosas. Entonces pareciera que hay algo de aquí no está bien, ¿ya? Porque Pablo fue un hombre muy consagrado al Señor. El apóstol Pablo fue un hombre muy, muy consagrado, muy estudioso, fue un hombre muy celoso de las cosas de Dios. Pero vamos a entenderlo hoy día. Vamos a entender por qué Pablo dijo todas las cosas me son lícitas. ¿Las dijo él? Tal vez estaba repitiendo algún refrán, como lo que usamos acá en Chile o lo que usamos en muchos países, que hay refranes, que hay eslogan, ¿verdad?, de que
como dicen por ahí, comamos y bebamos, que mañana moriremos, ¿ya? Hay otro refrán mundano que dice, ¿verdad? Lo bailado y lo comido, nadie me lo puede, nadie me lo puede quitar. Bueno, hay muchos refranes humanos, ya que los usamos cotidianamente en el mundo, pero también aquí hay algo importante que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. Así que ese es el tema en cuestión en esta jornada de este día martes 21, ¿ok? Así que si usted tiene lápiz, si tiene la Biblia por ahí, abra su Biblia en Primera de Corintios capítulo 6. Ahí vamos a, ahí vamos a interactuar ya con nuestro tema de hoy, ¿ya? Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Ya Primera de Corintios capítulo 6, de ahí usted si quiere lo lee después de nuestro programa y usted se va a dar cuenta que lo que vamos a tratar hoy día es eso. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. ¿Qué estaba diciendo Pablo con relación a esto ya de que todo es lícito pero no todo me conviene, ya? Bueno, interactuamos entonces cuando son las 8:10. Le damos la bienvenida a alguien más por ahí que está con nosotros en esta hora ya del día. Aquí estamos tratando de conversar. Hola Rodolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Martes 22 me dice Rodolfo. Yo aquí tengo martes 22, aquí tengo miércoles 22. No sé, martes 22, querido, gracias Rodolfo. Ahí está nuestro amigo Rodolfo Espinosa, un abrazo para él. Gracias Rodolfo. Ya, bien, ahí estaba ayudándome Rodolfo. Yo estoy un poquito perdido porque aquí... tiene razón, pero era que tengo... correcto, tiene razón. Yo estoy mal. Pero es martes 22. Bien, ahora sí. Todo está en vivo y en directo, así que bien, bien por Rodolfo, que está atento ahí en esta noche. Bien, vamos entonces a interactuar. Ya vamos, si ustedes tienen su Biblia, por favor, busquen ahí en, en Primera de Corintios capítulo 6. Ahí vamos a ir interactuando entonces para ver qué dijo Pablo, por qué lo dijo, cuándo lo dijo y cómo lo podemos entender nosotros. En primer lugar, tenemos que entender que el versículo que estamos investigando ahora, Primera de Corintios 6:12, parte de una detallada argumentación. Es decir, el apóstol Pablo argumenta por qué dijo eso. ¿Ya? ¿Por qué dijo que todo es lícito, pero no todo conviene? Todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar caer, ni entrampar, ni esclavizar. Bueno, usted lo va a desarrollar en su casa en 1 Corintios, capítulo 6, del versículo 12 al 20. Ahí Pablo está enfrentando un problema directo con la iglesia de Corintio. Acuérdense que Pablo fue un hombre extraordinariamente extraordinario, vaya la redundancia, fue un hombre celoso de Dios y Dios lo llamó para una obra muy especial. ¿Y cuál era su obra especial? Su obra especial consistía, ¿verdad?, en llevar el Evangelio a otras personas, es llevar el Evangelio a los gentiles. Ya, acuérdense que Pablo fue un gran defensor judaizante, pero el Señor lo llamó y él fue un apóstol de los gentiles. Entonces Pablo visitó muchas iglesias, fundó muchas iglesias y constantemente las visitaba y veía los problemas porque la iglesia estaba comenzando, la iglesia primitiva estaba comenzando su trabajo evangelístico. Entonces aquí en los versículos del 12 al 20 va usted a encontrar que Pablo está citando estos textos porque había un problema en la iglesia de Corintio. ¿Ya? Había un problema muy grave, muy gravísimo. Y era un problema radicado especialmente en la sexualidad. ¿Ya? El apóstol Pablo, ustedes van a ver, lo leen en su casa, por favor, todo el texto de 1 Corintios 6, y se van a dar cuenta que Pablo está hablando de lo que hoy día vemos en el mundo, que es la inmoralidad sexual. El problema grave que tenía la iglesia de Corintio era un problema sexual, de inmoralidad.
Y ahí ustedes del versículo 12 en adelante al 20 se dan cuenta que Pablo estaba condenando, que estaba mostrando que eso no corresponde. ¿Ya? Entonces ahí vamos a ver que el apóstol Pablo tenía ese grave. ¿Por qué? Porque los cristianos, acuérdense que la iglesia se iba, cristianos judíos, gentiles, romanos, sirios, de Mesopotamia y de todos esos lugares, iban aceptando a Jesús, pero como la iglesia iba marchando con sus enseñanzas, doctrinas, había muchos que lamentablemente no estaban obedeciendo. Se hacían cristianos, pero seguían practicando muchas cosas que Dios no las permitía. Entonces los cristianos, lamentablemente, iban a las casas de prostitución. Pablo entonces trae a colación grandes verdades teológicas en este concepto al prohibir o al enseñar que todo es lícito, pero que no todo conviene. ¿Ya? Y que había una gran diferencia en que distinguir que mucho es el pecado afecta lo físico, no afecta lo espiritual. Porque los cristianos de comienzo del siglo, del tiempo de Jesús, muchos aceptaron a Cristo, pero tenían que ser transformados, renovados, tenían que ver que hay cosas que a Dios no le agradan, como hoy día. ¿Ya? Entonces aquí Pablo estaba mostrando ese problema. ¿Ya? La libertad cristiana tiene límites. Entonces, ¿por qué Pablo dijo, todo me es lícito? ¿Lo dijo él? Bueno, vamos a compartir también algunas imágenes que le vamos a mostrar. Entonces, dentro de todo esto, el apóstol Pablo muestra algo extraordinario. Lo vamos a ver de inmediato. Ya, lo vamos a ver de inmediato. Bueno, el apóstol Pablo muestra, ¿verdad? Muestra acá que no todo lo que brilla es oro. El apóstol Pablo, en primer lugar, él tenía un concepto muy elevado de la santidad, de la pureza. Por eso ahí en Romanos 7:12, ahí el apóstol Pablo dice textualmente, de manera que la ley y la verdad es santa. ¿Cuál ley? Los 10 mandamientos. No está hablando el apóstol Pablo aquí de la ley ceremonial, porque esa ya había caducado con el sacrificio de Jesús. Entonces, de manera que la ley y la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces Pablo tenía muy alta la norma cristiana. Tenía muy alta la norma cristiana. Por lo tanto, Pablo argumentaba también que la libertad cristiana tiene límites. Entonces, ¿por qué dijo todo me es lícito? Es decir, como que está dando la oportunidad de hacer y deshacer como cristiano. Nosotros como cristianos tenemos algunas cosas que tenemos que diferenciar, ¿ya? Y aquí quiero mostrarles también lo que con esta argumentación del apóstol Pablo, de esta argumentación de 1 Corintios 6, del 2 al 20, está mostrando esto, ¿ya? Ahí ustedes lo están ya viendo. Ahí sí. Entonces el apóstol Pablo, a mí me interesa la última parte, donde dice que los cristianos, ¿ya? Dice que Pablo trae a colación muchas grandes verdades teológicas para sostener este asunto vital. ¿Cuál es el asunto vital? De que todo es lícito. ¿Por qué dijo que todo es lícito, pero no todo conviene? Porque detrás de esta argumentación de Pablo, de que la iglesia estaba corrompida sexualmente, había inmoralidad, Pablo estaba hablando, primero, libertad versus esclavitud. Miren qué interesante. Muchos creemos que somos libres, ¿ya? Pero somos esclavos del trabajo, somos esclavos de la flojera, somos esclavos del internet, somos esclavos de los remedios, somos esclavos de tantas cosas. Pero a veces nos creemos libres, total, ¿ya? Entonces Pablo aquí está enseñando varias verdades teológicas.
Libertad versus esclavitud. Está hablando también Pablo, dentro de 1 Corintios 6, la doctrina de la resurrección, que es importante para los cristianos. Los cristianos creemos, nosotros, que la muerte no es el final, es un proceso producto del pecado. Pero los que aceptamos a Jesús y cuando nos toque morir, vamos a dormir. No vamos a desaparecer del mapa, sino que vamos a dormir. También Pablo está hablando la unidad creada por la relación sexual. Es decir, Dios muy claro dijo al principio que el hombre se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y eso se encuentra solamente en la relación íntima y la relación sexual. La manera en que el pecado contamina el cuerpo. También Pablo está hablando cómo el pecado no es solamente eh, algo espiritual o religioso, sino que también afecta nuestro ser, nuestro cuerpo. ¿Ya? Hay muchas enfermedades que son producidas por el pecado. También está hablando de la doctrina de la redención y la doctrina del cuerpo como templo. Eso lo va a encontrar usted en ese capítulo, 1 Corintios 6. Hasta se refiere a la divinidad en esta lucha contra el mal. Cómo Dios puede actuar, cómo Dios puede ayudarnos para vencer la inmoralidad sexual que hoy día vemos. ¿Ya? Hombres con hombres y la gente feliz, celebrando matrimonios, llamándole matrimonio a algo que no es un matrimonio. ¿Ya? Entonces, Pablo está hablando, en estos versículos está hablando y tratando todo este sistema, todas estas verdades teológicas, ¿verdad? En defender o en decir esto. ¿Ya? El problema debe haber entonces sido muy significativo para el apóstol Pablo para que haya apartado tantas grandes verdades las que comentamos en este texto. Entonces parte de nuestro estudio en esta hora, queridos hermanos, queridos amigos, es ver qué quiso decir Pablo, ¿ya? ¿Por qué Pablo estaba tratando estas verdades? ¿Ya? ¿Por qué Pablo entonces, en qué consiste? Bueno, primeramente tenemos que ver Pablo en este argumento. Aparte del pasaje que estamos viendo, ya hay varias cositas que son interesantes. Por ejemplo, el problema de la inmoralidad sexual. No obstante, los comentarios también para muchos están precisando que Pablo está diciendo otro argumento, ¿ya? Está hablando también de la lucha, de la batalla que tenemos entre nosotros como seres humanos, de tener en claro cuáles son nuestros límites como cristianos, cuáles son nuestros límites como personas. Por eso por ahí hay gente que dice, uno es cristiano en la iglesia y en la semana hay muchos que dicen el trabajo y la iglesia o la religión no se combinan. Y el Señor dice otra cosa. ¿Ya? No, el Señor dice que del momento que uno es cristiano, aceptado a Cristo, tiene que ser cristiano aquí y como dice el dicho, en la quebrada del ají, en todo lugar tenemos que mostrar nuestro evangelismo. Entonces esa es una gran de las batallas ya para entender este texto de que cuál es el concepto de que Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas. ¿Está diciendo Pablo que yo puedo practicar todas las cosas para ver si son buenas o son malas? ¿Ya? Que para entender a un alcohólico, para entender a algún drogadicto, tengo que yo drogarme, tengo que pasar por eso para decir, hoy sí te entiendo, o te comprendo, tu lucha, tu problema. ¿Ya? El cristiano tiene límites y tenemos que nosotros aprender a usarlo. Hay muchos cristianos, y no todos los que están en la iglesia son cristianos, no todos los que profesan tener a Dios son cristianos. Lamentablemente esa palabra se ha manoseado mucho. La misma Biblia lo dice, Mateo 27, 21. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y van a haber muchas sorpresas. Muchas sorpresas van a haber de que muchos cristianos hoy día Dios no los va a tomar en cuenta porque hay inmoralidad, hay una falsa comprensión de Dios. Entonces, estas cosas son interesantes de las que Pablo está diciendo, ¿ya? ¿Por qué lo dijo? ¿O qué está citando? ¿Habrían eslogan en el tiempo de Pablo de las iglesias? Bueno,
de acuerdo a los estudios, de acuerdo a los conocimientos, hay varios eslogan que estaban sucediendo en el tiempo de Pablo. Y Pablo, al decir todas las cosas me son lícitas, queridos hermanos, yo también me sorprendí porque no lo sabía, era un eslogan, y no solamente uno, habían 3 eslogans que estaban usando la iglesia de Corintio. Por eso Pablo tuvo, ¿verdad?, que enfrentar este problema, ¿ya? Y habían tres comentarios, 3 de este eslogan que usaban en ese tiempo los cristianos del tiempo del apóstol Pablo. Pablo inmediatamente califica la declaración al afirmar que no todo es conveniente y que algunas cosas nos pueden vencer a nosotros como seres humanos, como personas. Pablo está expresando un principio propio de que todas las cosas son lícitas para el cristiano, ¿ya? Pero él no quiere significar que el cristiano puede hacer cualquier cosa que le plazca. Ojo, todas las cosas son lícitas, pero Pablo a la vez está diciendo, ¿y cómo lo vemos en eso? Bueno, lo vemos porque Pablo, ya vamos a mostrarle acá, Pablo, ¿verdad?, está mostrando ahí en Romanos, este era el primer eslogan, todas las cosas me son lícitas, ¿ya? Todas las cosas me son lícitas, dice Pablo, ¿ya? Pero no es así. Pablo no estaba diciendo, Pablo solamente estaba repitiendo, de acuerdo a los estudios de los más entendidos, estaba repitiendo el eslogan que había en ese momento. Y ese eslogan era para qué? Para justificar, era para justificar la inmoralidad sexual que estaba teniendo la iglesia de Corintio. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo estaba repitiendo todas las cosas me son lícitas. Era un refrán. Había otro refrán también que estaba en boca de ese pueblo, de esos cristianos, ¿ya? Entonces, Pablo al decir estas cosas estaba mostrando que el cristiano no puede hacer lo que le plazca, porque eso sería también dañino y lo conduciría a la esclavitud. Pablo está mostrando una posición de que todo es lícito, porque inmediatamente Pablo modifica y clarifica las restricciones. Nosotros como cristianos, o los que profesamos, los que algún día queremos ser cristianos, tenemos que tener cuidado de que hay cosas que no podemos realizar y que bíblicamente estas cosas se llama pecado. Por eso tenemos que tener cuidado. Hola querida Maribel, saludos querida Maribel a la distancia, gracias por estar con nosotros acá para aprender del Señor. Así que un abrazo y esperamos que esto te ayude mucho y nos ayude a todos, ya para mí también. Bien, martes 22, cuando son las 8:28, estamos tratando un tema interesante de cómo Pablo puede enseñarnos cómo entender estas palabras. Todas las cosas me son lícitas, ¿ya? Pablo muestra, ¿verdad?, que esto tiene a ver, ¿cómo es la palabra? Su contradicción. Ya Pablo dice, todo me es lícito, pero a la vez está diciendo que no todo me conviene, ¿ya? Aquí hay otro refrán. Aquí hay otro refrán que se usaba también en el tiempo del apóstol Pablo. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Entonces aquí Dios está mostrando, bueno, Dios a través del apóstol Pablo está mostrando que habían pensamientos dentro de la iglesia cristiana de ese tiempo, ¿ya? Entonces Pablo le da un sentido diferente a este eslogan que tenía la iglesia cristiana de Corintio, y estos se estaban excusando simplemente para su conducta. Estamos hablando de que la iglesia de Corintio tenía un problema grave como era la inmoralidad sexual.
había adulterio, había fornicación, los hermanos iban a las casas de prostitución, los hermanos, ¿verdad?, hacían cosas, porque ellos decían todo es lícito, total yo tengo que ver si me conviene o no me conviene. Ese era un eslogan que tenían, aparte del eslogan este de acá del vientre, es decir, lo que como es, la vianda es para el vientre, es decir, todo lo que se come hay que comerlo. Y también que el vientre está hecho para comer. ¿Ya? Y de ahí viene el pensamiento, comamos y bebamos, total mañana moriremos. Ese era un eslogan que también tenían los hermanos de la iglesia de Corintio. ¿Ya? Los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos. ¿Ya? Otro eslogan que tenían también nuestros hermanos de ese tiempo era el siguiente. ¿Ya? Era el siguiente. Bienvenida, querida Oriana. Hola, hola, Oriana, gusto de saludarla. ¿Ya? Bien, estamos viendo 1 Corintios capítulo 6, para que lo lean en la casa, ¿ya? Y lo examinen también, que estamos viendo el texto clave de 1 Corintios 6, 12, donde el apóstol Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo conviene. Todo es lícito, dice el apóstol Pablo, pero yo no me dejaré esclavizar o enredar por ninguna. Entonces vamos a ver que el apóstol Pablo estaba realmente diciendo esto, pero estábamos viendo que no es así. Pablo estaba usando un refrán que estaban usando los evangélicos, los hermanos cristianos de la iglesia. ¿Para qué lo usaban? Para justificar sus pecados. En este caso, el pecado que la iglesia estaba teniendo de Corintio era el pecado sexual, donde había libertinaje sexual, donde los miembros de iglesia había adulterio, había fornicación. Entonces, estos hermanos usaban refrán como ese, pero también usaban el refrán de la comida. Total, la comida es para el alimento y el alimento es para la comida, y que diga el estómago es para comer, etcétera, etcétera. Y el otro que usaban es este: huí de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Es decir, ellos tenían un pensamiento de que el pecado espiritual no tiene nada que ver con lo carnal. Ellos decían, si yo peco, otro pecado o no afecta a mi cuerpo. Si había adulterio, fornicación, no era problema. Pero se nos olvida que la Biblia dice otra cosa, ¿ya? Hola, querido amigo Mario Vargas. Hola, gusto de saludarte, Mario. Bendiciones para ti. Hace tiempo que no sabíamos de ti. Esperamos que estés muy bien, como todos que estén ahí en Chile, ya pasándola lo mejor posible. Un saludo, querido Mario Vargas. Estamos hablando de 1 Corintios 6. ¿Por qué repito? Porque yo sé que están llegando algunos recién. Para que entiendan después, terminado el programa, ustedes lo pueden leer en la casa y comenzar a unir como lo que yo estoy comentándoles, para que lo que estamos viendo en esta hora. Todo esto entonces eran tres refranes que tenía el pueblo de Dios. Ya no el pueblo, perdón, la iglesia. La iglesia de Corintios tenía este problema donde Pablo veía que había fornicación, había pecado, pero los cristianos de ese tiempo decían, ay, no hay problema si el pecado de la fornicación o sexual no me afecta en mi cuerpo. Total, como dicen por ahí en buen chileno, una raya en el agua, como dicen algunos, ¿a qué le afecta? Pero sabe usted que la parte relación, sexualidad, es íntimamente algo que afecta, porque Dios dijo, y se unirá el hombre con su mujer, es decir, está hablando del matrimonio. Por eso las relaciones sexuales están permitidas únicamente en el matrimonio. El resto, ¿verdad?, se llama adulterio y el resto se llama fornicación, y eso ante la vista de Dios se llama pecado. ¿Ya? Se lo digo con mucho cariño. Eso es lo que el mundo vive hoy día. Y muchos cristianos hemos visto, ¿verdad?, pastores, sacerdotes, hermanos que dentro de la iglesia se meten con las hermanas, etcétera. Eso es pecado, ¿ya?
es pecado ante los ojos de Dios. Entonces, la iglesia de Corinto tenía ese mismo problema. Entonces, ¿qué decían ellos? Para justificar el pecado, decían, este pecado no me afecta en mi cuerpo, porque está fuera. Pero Pablo dijo que no. Pablo estaba enseñando que no es así, que el pecado de la carne, el pecado de la relación sexual, es algo íntimo, porque el hombre y la mujer, al juntarse en la relación sexual, dice la Biblia, dice el Dios, que serán una sola carne. Miren qué interesante. Ya eran una, se forman una sola carne. Entonces Pablo argumenta contra estos pensamientos que tenían los hermanos en este contexto. Todas las cosas son lícitas. Pablo introduce una forma muy cortés de mostrar algo diferente. ¿Ya? Pablo entonces trata de proporcionar, ¿ya?, que no es así. Entonces Pablo argumenta con estos eslogan de que todo es lícito, de que el vientre para la comida para el vientre, de que el pecado sexual no altera mi cuerpo, no mancha mi cuerpo. Entonces Pablo derriba estos argumentos que los hermanos estaban teniendo en ese tiempo. ¿Ya? Entonces Pablo primeramente destruye esto, ¿ya? Destruye con los argumentos que vamos a ver en un momentito más, ¿ya? Entonces el apóstol Pablo muestra ahora otras cositas, ¿ya? Entonces Pablo lo primero que hace es que no todo conviene. Sería difícil argumentar contra una idea así de que Pablo dijera, hagan lo que quieran, hermano, total, tres Ave María, un Padre Nuestro, van a la iglesia, se arrodillan, le piden perdón al Señor y está todo saneado y mañana otra vez. No, eso no es la idea. ¿Ya? Sería muy fácil así tener eso. Y bueno, y tristemente a veces pasa con muchos hermanos o personas que están conociendo el Evangelio, a veces que les cuesta entender esa parte. Que el Señor dice que somos nuevas criaturas en Jesús. Todos sabemos que algunas prácticas nos causarán daño. Si yo fumo, me va a causar daño. Si bebo, me va a causar daño algo. Si trabajo como chinito, si no cuido el cuerpo, si trabajo en exceso, todo trae daño. Entonces Pablo también está hablando de si que uno come cosas inadecuadas, también va a tener problemas, ¿ya? Entonces por eso Pablo está citando esto. Todas las cosas me son lícitas, pero a la vez argumenta otra cosa. Y aquí Pablo comienza a echar por tierra ese pensamiento que tenemos nosotros como humanos. Total, el Señor es amor. El Señor me ama, sí, pero cuidado, queridos hermanos y amigos. Dios nos ama, pero Él lo que nunca va a amar es el pecado. Es decir, nosotros como cristianos no estamos en contra del borracho, del drogadicto, del homosexual. Nosotros estamos en contra del pecado. Nosotros hablamos contra el pecado, que eso es pecado ante los ojos de Dios. Pero muchos no lo asimilan así y nos llaman, ¿verdad?, que somos muy chapados a la antigua. Pero la Biblia es clara. Entonces el apóstol Pablo aquí está mostrando que este eslogan de todo me es lícito, pero no todo conviene. Ahora Pablo argumenta otras cositas más. Y aquí enredamos, ¿verdad?, de que Pablo está buscando la forma de que los cristianos entiendan de que Dios tenemos que hacer diferencia, ¿ya? Hacer una diferencia entre lo que estamos predicando, en lo que estamos diciendo, lo que estamos enseñando. Saludamos a nuestra amiga Carolina Luna, ¿ya? Que no está en la luna, sino que está aquí en Oakland. Ya le saludamos a nuestra querida hermana Carolina Luna. Bien, estamos viendo entonces 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Vamos a ver qué dijo Pablo en contra de este pensamiento, de estos eslogan que tenía la iglesia de Corintio, donde había este problema gravísimo, ya, y que lamentablemente existe todavía en nuestro tiempo, hoy día, ¿verdad?, desde el año 2023, que está en nuestras iglesias y en todas las iglesias evangélicas, unas más, otras menos, pero este problema
¿verdad?, de la inmoralidad, de este pecado, ¿verdad?, está. Que podemos caer, pero el Señor nos ayudará a aliviar y a salir de ese problema. Entonces vamos a ver, les voy a mostrar de inmediato lo que Pablo estaba enseñando, ya lo que Pablo estaba argumentando ahora con esto de, de hacerlo lo mejor. A ver si se ve bien acá. Vamos a ver si algo, ahí sí. Ahora vamos, ya hay algo que damos por ahí. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol Pablo, mas no todas convienen. Miren qué interesante. Es decir, Pablo ahora está diciendo este refrán que él usó. No es que Pablo lo dijo por decirlo, sino que lo dijo como un refrán, pero que a la vez estaba ayudando a que ese refrán no esté en boca de los cristianos. Entonces los cristianos, para justificar ese pecado que tenían de la inmoralidad sexual en la iglesia de Corintio en el tiempo de Pablo, Pablo dijo, todas las cosas me son lícitas, pero ahora, dice Pablo, más no todas convienen. Aquí Pablo está mostrando que la libertad total no es buena, ya no es buena cuando causan problemas, cuando esa libertad se convierte en libertinaje, ya, sino que por esta eh, por este posible libertad que Dios da, los cristianos tenemos que tener cuidado de que no se convierta en libertinaje. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que esta libertad no nos lleva a ser esclavos de la carne, esclavo del trabajo, esclavo de cualquier pecado. Ya la libertad no es una libertad absoluta cuando hay algo que a mí me está haciendo daño como persona. Entonces por eso el apóstol Pablo lo primero que dice, todas las cosas me son lícitas, pero vuelve a decir, no todo conviene, no todo conviene. La otra parte que habla el apóstol Pablo es la siguiente, todas las cosas me son lícitas, dice. Pablo nuevamente vuelve a echar por tierra estos argumentos de raciocinio humano, de que de repente nosotros decimos, total, el Señor me perdona, el Señor sabe que necesito esto, etc. Dice el apóstol Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ya? Miren qué interesante. Pablo muestra que todo podemos hacer. Aparentemente este refrán, todas las cosas me son lícitas. Pero el apóstol Pablo motiva a los cristianos a no dejarse dominar por ninguna de esas pecados carnales, sexuales o de cualquier otra índole. Pero aquí Pablo está hablando en 1 Corintios capítulo 6, léalo completo por favor, después de terminado este programa usted lo puede leer en su casa tranquilamente para que lo puedan, ¿verdad?, asimilar con lo que estamos hablando o lo que ya ustedes van a entender cuál era el contexto de Pablo. ¿Ya? Pablo entonces estaba mostrando esta realidad. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar. Entonces, de manera similar, Pablo desmantela estos eslogans. Muestra que el argumento de Corintio, ¿verdad?, que los alimentos para el vientre y el vientre para los alimentos, es un eufemismo. Es una, a ver, ¿cómo podría llamar? Es una excusa para el pecado, ¿ya? Y esto está mal aplicado, porque el cuerpo está hecho para el Señor, no para la inmoralidad sexual. Y eso lo vemos ahí ya en Romanos, que diga, en 1 Corintios 6:13. Ahí lo están viendo ustedes también, ¿ya? Aquí vemos lo que el apóstol Pablo estaba mostrando. El cuerpo, dice, es para el Señor, dice. La palabra de Dios lo dice textualmente. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Miren qué interesante lo que
el consejo que el apóstol Pablo da. Es decir, nosotros no podemos creer que somos dueños del cuerpo y que podemos hacer lo que nosotros queramos, sino que el apóstol Pablo muestra que el cuerpo es para Dios, no es para el pecado, no es para el pecado en este caso, insisto, que la iglesia estaba sufriendo, que era el pecado sexual, era la inmoralidad que estaba en ese momento. Bueno, en este concepto de que no importa lo que haces con tu cuerpo material, porque de todo simplemente será destruido, lo que dice Romano ahí también, ya, de que nosotros tenemos que tener cuidado, total, hay muchos que dicen, total, todos vamos a ir al sepulcro, ya. Muchos dicen, por lo tanto, el uno, como a las otras, destruirá, decir, lo que haga yo, va a ser destruido, va a ser destruido, total, no me va a afectar. Eso también es algo que está en contraposición con la doctrina, ¿verdad?, de la resurrección. Porque no olvidemos que nosotros, no nosotros, sino que todos seremos resucitados. Lo como dice la Biblia, uno para vida eterna y otro para muerte. Muchas personas dicen, comamos y bebamos, hagamos esto, pasémosla bien, disfrutemos de esta vida, porque después de esta vida, dice la gente, que no hay otra vida. ¿Ya? Entonces por eso muchos hacen y deshacen de su libertad, que ya no es libertad, sino que es libertinaje. Entonces la idea del apóstol Pablo, a través de esta enseñanza que estamos compartiendo con ustedes hoy día, y espero, ¿verdad?, que les ayude. Saludamos a Evelyn allá en Chile, saludamos a Evelyn y a toda su familia, nuestras queridas hermanas ahí, puras mujeres nomás, un solo hombre ahí, Juanito. Así que saludos para todos en general allá en la casa de nuestra hermana Evelyn Astudillo. Entonces, la enseñanza de que todo pecado está fuera del cuerpo, un concepto que muchos que tenían ahí los griegos también, que se llama dualista. Es decir, ellos separaban la mente y separaban el cuerpo. Lo que haga el cuerpo no importa porque la mente está pensando otras cosas, ya que no afecta, ya según el cual el espíritu es lo más importante. El cuerpo para nada sirve, total, los vamos a morir y se lo van a comer los gusanos, y lo importante es lo espiritual. Por eso muchos cristianos tienen conceptos ya. Bien, qué bueno. Saludo a la hermana Ceci entonces, que tuvo su graduación. Así que un abrazo para Ceci allá en Chile, que terminó su cuarto medio, ¿ya? Bien, entonces, hermanos queridos, este pensamiento de dualismo, es decir, lo carnal y lo espiritual son aparte. Total, lo que haga en la carne no me va a afectar en lo espiritual. Y eso no es correcto. Ese pensamiento viene de los filósofos griegos, ¿ya? Pero en cambio, la palabra de Dios ahí en 1 Corintios 6, 18 es algo erróneo. ¿Por qué? Porque la Biblia muestra que la resurrección de Jesús, ya la cosa no es así, porque cuando Jesús resucitó en cuerpo y espíritu, ¿ya? Por lo tanto, ese pensamiento de ser dualista no es bíblico, no es de Dios, porque nosotros somos un complemento, somos un complemento total en las cosas del Señor, ¿ya? Entonces Pablo echa por tierra este argumento de que el dualismo. ¿Por qué? Porque en la resurrección de Jesús se levantó completo. El concepto de que nuestro cuerpo es para el Señor, como leíamos ahí en 1 Corintios 6, 13. Y también vemos que la unión de los cuerpos que ocurre en la relación sexual, ¿verdad?, está hablando que somos uno. Y también al final Pablo muestra en el versículo 6, 16 y 20 de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro eso. Hermanos, lo importante es que Dios quiere que seamos felices
y que tengamos nuestra conciencia tranquila y que podamos prepararnos para el fin del mundo. Esto de que muchos cristianos usan hoy día, separan lo religioso con lo humano, ¿ya? Por eso hay muchos cristianos que no se limitan en la comida, no se limitan en lo sexual, no se limitan, ¿verdad?, en el trabajo, no se limitan en nada. Total, dicen ellos, yo oro al Señor y haga lo que haga de mi cuerpo. Entonces, ahí separan lo espiritual con lo carnal, con lo humano. Pero el Señor dice que somos uno. Ahí en 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Y Jesús en San Juan 17 dice que Él quiere que seamos uno con Dios. Y seamos uno como hermanos. Pero Dios quiere que entendamos que lo que dijo el apóstol Pablo, esto, ¿verdad?, que no es así. Nosotros vamos a ser llamados a cuenta y puede que seamos destruidos. No solamente el cuerpo, sino que también lo espiritual. Pero estos hermanos de Corintio creían que lo carnal iba a ser muerto, pero lo espiritual no. Y eso es lo que vemos hoy día. Por eso hay tantas religiones. Hay tantas personas que viven desordenadamente como cristianos. Hacen y deshacen y creen que Dios no le va a tomar cuenta. Entonces, para ir ya finalizando nuestro programa de hoy, cuando son 10 para las 9 allá en Chile, tenemos que entender que bajo esta luz de la que hemos conversado y de lo que Pablo quiso enseñarnos en 1 Corintios 6:12, que es esto, ¿verdad?, que vamos a compartir por último ya, es lo que, este era el texto en que estaba en cuestión. Este era el texto, ¿cómo entenderlo? Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, para concluir, entendiendo este texto de que no lo dijo Pablo a sostén propio, esto no fueron palabras del apóstol Pablo decir todo me es lícito. No, Pablo usó un refrán, y no solamente uno, sino que dos más, de que los hermanos cristianos tenían en la iglesia de Corintio. Y Pablo enseñó que eso no era correcto, ya que tenía que cambiar la gente esa manera de pensar. Ya entonces no era correcto lo que estaban pensando los hermanos ahí en la palabra de Dios. Entonces, entendido esto, 1 Corintios 6:12 enseña precisamente todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, de acuerdo al texto que está ahí puesto, Pablo enseña lo opuesto a lo que muchos cristianos piensan. En vez de libertinaje, enseña que el cristiano tiene que ser responsable y tener sabiduría cristiana para comportarse y para no hacer cosas que hablen mal de los cristianos. En lugar de hacer concesiones para la inmoralidad, cualquiera sea ella, Pablo enseña que debemos dedicarnos en espíritu y cuerpo, como dice Romanos capítulo 12, que el cuerpo también es una forma de adoración al Señor. Por eso Dios, a través de Timoteo y de Pedro, habla de que las mujeres no deben usar peinado ostentoso, de joyas y cosas por el estilo, ¿verdad?, para llamar la atención, sino que debemos a través del cuerpo también honrar a Dios. Antes que una escatología de destrucción, Pablo enseña una teología de resurrección. En vez de dualismo, Pablo enseña que somos holismo, es decir, somos un todo, ya cuerpo, espíritu y alma, como habla la Biblia también. Este pasaje contiene numerosos conceptos teológicos profundamente poderosos para contrarrestar este problema de la inmoralidad. Y nosotros como iglesia hoy también tenemos que
no descuidar, perdón, tenemos que cuidarnos de no caer en este pecado de la inmoralidad. ¿Ya? Pablo enseña que esto también es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, queridos hermanos. ¿Ya? La idea es que no todo lo que brilla es oro, que tenemos que tener cuidado nosotros también con nuestro concepto de moralidad. Y para eso está Dios. Dios nos puede ayudar a ser fuerte, a no caer en algún pecado acariciado, oculto. No se olviden que Dios todo lo sabe. Entre nosotros nos podemos, ¿verdad?, mentir, pero a Dios no le podemos mentir. Dios, acuérdense que hay 3 libros, ¿ya? Está el libro de la vida, el libro de la memoria y el libro de los pecados. Ojo, el libro de la vida, el libro de la memoria y el libro de los pecados, donde todo estará registrado de nuestros pecados y también de los pecados abandonados. Somos humanos, tenemos debilidades, por supuesto, pero el Señor se encargará de hacernos, ¿verdad?, nuestra vida como Él quiere. Entonces entendemos que no podemos caer en el libertinaje, no podemos caer en estos argumentos de que todo es lícito y de que todo conviene o yo tengo que saber qué me conviene. No, Dios es el que nos muestra que el pecado es esto, que el pecado es esto, que el pecado es este otro, que esto no le conviene. Que Dios es el que nos dice y nos enseña lo que es pecado. Nosotros muchas veces no lo entendemos. Al contrario, ¿verdad? Nosotros creemos que lo que estoy haciendo está correcto porque lo necesito, porque estoy aquí, porque etcétera. No, muchas veces usamos nuestros propios argumentos, como lo usaron los de Corinto, ese refrán: total, todo es lícito, total, yo lo hago, total, no me afecta el cuerpo, total, si hay que comer, comamos, total, mañana moriremos, que eso no me afecte en mi espiritualidad. No, lo humano está conectado con lo espiritual. No podemos vivir como mundanos toda la semana y el sábado o el domingo ir a la iglesia como un santito, que no hemos hecho nada en la semana, que no hemos portado un 7. Cuidado con eso, hermano, ¿ya? Bueno, ya está llegando la hora de despedirnos para hacer las 9 de la noche, así que espero que lo hayan entendido. Cualquier consulta la pueden hacer por medio de mi WhatsApp o la pueden hacer a través de Facebook, ¿verdad? En mi muro. Pueden mandarme un mensaje si les quedó claro, si tienen alguna consulta para ayudarles. Ya, espero haber sido claro y espero que esto nos ayude, hermano, a no interpretar la Biblia como muchas veces nosotros creemos interpretarla. Ya, gracias a Dios, podemos ayudar y entender que no todo lo que está escrito a veces se entiende así como está escrito. Aquí el apóstol Pablo nos enseña que cuidado con la libertad, que no tenemos que sugerir lo que nosotros creemos, sino que tenemos que ser responsables con nuestra vida cristiana, ¿ya? Para no cometer pecados carnales, pecados que nos pueden llevar a la perdición, ¿ok? Así que espero que lo hayan entendido y lo hayamos entendido lo mejor posible, queridos hermanos, ¿ok? Ese es nuestro mensaje en esta hora. Bien, ya estamos finalizando. Muchas gracias a todos. Les espero el próximo martes. Bien, saludo también para Josefa de Maribel. Qué bueno que haya terminado su colegio de enseñanza media. No es fácil, ¿verdad? Pero lo han logrado Cecilia y Josefa, así que un abrazo para ella. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude en este nuevo proceso y que no se olviden de orar al Señor, que no se olviden de pedirle dirección a Dios. Cecilia, Josefa también, que la mamá les inculque que hay que orar, que hay que orar, que hay que orar. Dios siempre nos va a cuidar, siempre está pendiente de nuestras vidas, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Bien, que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un buen descansar. Yo aquí vamos a ir a almorzar ya en este día
lluvioso por acá en Auckland. Está el clima aquí en este sector de la provincia que se llama Auckland. Es muy lluvioso, es muy lindo, pero nos ha impedido salir un poquito más. No hemos podido salir porque estamos encerraditos, ¿ya? Pero estudiando, por supuesto, y haciendo cosas espirituales y también disfrutando con nuestro nieto. Así que un abrazo para cada uno de ustedes, que tengan un lindo reposar, que el Señor les bendiga. Saludo a todos en general y que descansen. Buenas noches, nos vemos el próximo martes. Por ahí tenemos una idea que hacer en YouTube también. Este programa va a ser en YouTube también, si alguien lo quiere ver va a estar ahí. Y estamos tratando de hacer un material del Apocalipsis a través de Facebook también, que lo vamos a hacer para que lo vean, no en vivo y en directo, sino que lo vamos a poner ahí un video para que también lo puedan. Ahí estamos en proceso, ¿ya? Así que un abrazo, que el Señor les bendiga grandemente. Disfruten, cuídense y no se olviden que Dios nos ama y que tenemos que tener mucho cuidado en nuestras decisiones como cristianos. ¿Ya? No todo es lícito, no todo conviene. ¿Ok? Un abrazo a la distancia. Buenas noches. Un abrazo.